Ok. Músculos del tronco. Los músculos del tronco pues se van a distribuir en 5 grupos. Estamos hablando de todo el tronco, es decir, cavidad torácica o caja torácica, estamos hablando del abdomen y de la pelvis. O sea, estamos hablando de todo el tronco, ¿no? Dentro de esto vamos a tener los 5 grupos que son músculos de la región posterior del tronco, músculos del dorso, conocidos comúnmente como músculos de la espalda. Luego están los músculos de la región anterolateral del tórax. También tenemos los músculos de la pared abdominal, de la pared anterolateral del abdomen, los músculos del periné y el diafragma, que es el músculo que nos separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Los que vamos a estudiar ahora van a ser estos, porque lógicamente los demás pertenecen a el segmento correspondiente al abdomen. Entonces, en anatomía 2, ahí van a llevar abdomen y van a llevar estos, ¿sí? Por ahora nos vamos a dedicar a estos 2 grupos, donde está el grupo posterior o músculos del dorso y también los músculos de la región anterolateral del tórax. Bien, primero comenzamos con los músculos de la región posterior del tronco, es decir, los músculos del dorso, músculos de la espalda, ¿no? Vendría a ser en términos comunes, ¿sí? Donde los vamos a clasificar de la siguiente forma, ¿sí? Estos se van a dividir en 3 grupos principales, donde vamos a tener un grupo posterior, y en este grupo posterior, que comprende a los músculos situados por detrás de los canales vertebrales, ¿ya? Luego de eso vamos a tener un grupo medio. Este grupo medio va a estar representado por los músculos situados en el plano de las apófisis transversas de las vértebras, tanto dorsales como lumbares. Y por último tenemos el grupo anterior. Este grupo anterior está formado por músculos que se colocan por delante de las apófisis transversas. ¿Ya? Entonces tenemos esos tres grupos que están obviamente son los músculos de la región posterior o de este grupo posterior. Otro grupo que vamos a también describir va a ser el grupo intercostal, compuesto por los 3 músculos intercostales. Y también tenemos otro grupo que es el grupo profundo, donde se describe un músculo, ¿no? Entonces, bueno, son todos estos los que están en ese grupo de la región posterior, en el grupo posterior, ¿no? Grupo posterior, nuevamente, 3 planos hemos dicho, ¿no? Plano profundo, plano medio y plano, nuevamente, los músculos de la región posterior son 3, ¿no es cierto? Grupo posterior, el grupo medio y el grupo anterior. Ahora vámonos con el grupo posterior. Este grupo posterior, o músculos del dorso, en este se van a disponer en 4 planos, ¿ya? 4 planos principales. Y vamos a describirlos de la siguiente forma, ¿no? Va a haber un plano profundo, el plano de los serratos, el plano del romboides y el plano superficial. Son 4 planos de este grupo posterior. Vamos primeramente con el plano profundo. En ese plano profundo encontramos a los músculos espinales, donde vamos a describir a la masa común, al músculo transverso espinoso, al dorsal largo, al sacrolumbar o iliocostal, el epispinoso y el interespinoso. Músculos espinales son músculos profundos, ¿ya? Sobre todo nos interesa de estos poder identificarlos, ¿ya? Tenemos que saber reconocer, tenemos que saber, bueno, todos son profundos, y tenemos que saber reconocer o identificarlos, ¿no? Principalmente a los más amplios, ¿sí? El plano de los serratos, donde están los 2 serratos menores, serrato menor póstero superior y serrato menor póstero inferior. El plano del romboides, constituido solamente por el músculo romboides, aunque también se distingue un romboides mayor y un romboides menor. Y finalmente el plano superficial, donde está uno solo, que es el músculo dorsal ancho, ¿ya? Entonces vamos con los músculos espinales, vamos con el grupo profundo o el plano profundo de este grupo posterior, ¿no? Tenemos en este plano profundo los músculos espinales, lógicamente se llaman espinales porque van a ocupar ese espacio comprendido entre la apófisis espinosa de las vértebras y la apófisis transversa de las vértebras, ¿no? Colocados en ese espacio conocido también como canal vertebral.
¿Cuáles son los que vamos a describir? Entonces, hemos hablado del músculo iliocostal. Tenemos aquí justamente el músculo iliocostal. Tenemos, pero que se originan todos estos a partir de una masa común. Entonces, vamos a primero comenzar describiendo la masa común. La masa común de los músculos espinales ocupa el canal sacro y el canal lumbar. Repito, ese canal está comprendido entre la apófisis espinosa y la apófisis transversa, en el caso de las vértebras lumbares. Y en el caso del sacro, lo mismo, o sea, lo que se representa como cresta sacra media y la cresta sacra intermedia. Entre esos está ese espacio conocido como canal sacro y canal lumbar. Todo ese espacio ocupa esta masa, la masa común. ¿Ya? Esta masa común luego se va a insertar a nivel de la espina ilíaca póstero superior, correspondiente a este hueso, al hueso ilíaco. Espina ilíaca póstero superior. En la parte vecina de esa cresta ilíaca, alcanza también a la tuberosidad ilíaca, ¿sí? Alcanza también la cresta sacra, como habíamos indicado, la cresta sacra es un saliente en la parte media, cara posterior del sacro. Finalmente, toda esta masa muscular, que es amplia, es gruesa, se va a continuar por fascículos tendinosos que se van a dirigir hacia arriba, se separan un poco debajo de la duodécima costilla en dos partes, donde vamos a tener el dorsal largo y el músculo sacrolumbar. ¿Ya? Ahora, vamos con el dorsal largo. Este músculo dorsal largo, como dijimos, se origina a nivel de esta masa común, ¿sí? A nivel de la masa común, el dorsal largo. Luego de originarse en esta masa común, este músculo dorsal largo va a terminar en la segunda costilla, cara externa de la segunda costilla. Se extiende entonces de esta forma, ¿no? Hasta terminar en la cara externa de la segunda costilla. Dorsal largo, también longísimo del dorso se puede llamar, ¿no? Y termina ahí, segunda costilla. En cambio, el otro fascículo es el músculo iliocostal. Este músculo iliocostal, llamado también sacrolumbar o iliocostal, también se origina de esta masa común. No nos olvidemos que la masa común origina al dorsal largo y al iliocostal. El iliocostal o sacrolumbar está situado por fuera del dorsal largo y se va a extender desde la masa común y va a alcanzar luego hasta la tercera vértebra cervical, o sea, este llega más arriba. Algunos describen fascículos dependientes de este músculo, es así que mencionan un iliocostal lumbar, torácico y otro cervical, ¿no? Porque sabemos que corre a lo largo, por fuera del dorsal largo, y alcanza hasta la tercera vértebra cervical, es decir, que se expande, ¿no? Por todo lo que es el dorso, hasta llegar al cuello. ¿Sí? Entonces, repetimos, ¿no? Masa común hasta la tercera vértebra cervical, estamos hablando de el iliocostal o sacrolumbar. Y el dorsal largo desde la masa común hasta la segunda costilla, cara externa de la segunda costilla. ¿Sí? Ahora, tenemos otro músculo que se ve acá, que es más profundo, aquí, este músculo. Este es el músculo transverso espinoso, ¿no? El músculo transverso espinoso, como su nombre indica, va a ocupar ese espacio comprendido entre la apófisis transversa de las vértebras y la apófisis espinosa de las vértebras. Se aplica directamente sobre la columna vertebral. Va desde el sacro, hasta el axis, hasta la segunda vértebra cervical, ¿ya? Hasta el axis. Entonces ocupa todo ese espacio, prácticamente en toda la columna vertebral, hasta terminar a la altura del axis. ¿Sí? Bueno, entonces ya vamos con 3 de estos músculos. También vamos a describir al epiespinoso y también tenemos a los interespinosos. Simplemente tenemos que mencionar que son profundos, son bastante profundos estos músculos. Estos ocupan el espacio comprendido entre las apófisis espinosas. Ahí encontramos a los interespinosos. Entre las apófisis espinosas, así como los ligamentos interespinosos, de la misma manera. Ahí encontramos a los interespinosos. Igualmente se extienden a lo largo de la columna vertebral. ¿Ya? No existen interespinosos en la región dorsal, o por lo menos entre las vértebras dorsales medias.
pero sí en el resto de las vértebras, tanto cervicales como lumbares, ¿no? Ahí se van a encontrar los interespinosos. Los epiespinosos, ¿a quién llamamos epiespinoso? Es un músculo fusiforme alargado y está situado sobre la cara lateral de las apófisis espinosas de la columna dorsal, ¿no? Entonces se encuentran a este nivel. Algunos llaman también músculo espinoso o llamado también epiespinoso, ¿sí? Entonces también se extiende a lo largo de la columna vertebral. Estos todos son profundos, ¿no? Entonces, músculos espinosos podríamos decir en resumen y sería suficiente, ¿ya? Bien, tenemos el siguiente plano. En el siguiente plano vamos a encontrar a los músculos serratos, donde está el serrato menor posterior superior y el serrato menor posterior inferior, ¿ya? Estos músculos serratos están justamente en este plano del serrato, como dice el plano de los serratos. Vamos con este primero, el serrato menor posterior superior. Es un músculo cuadrilátero, es delgado, está situado en la parte superior del dorso. Este músculo se extiende desde la columna vertebral, ¿sí? Específicamente nace a través de lengüetas tendinosas que alcanzan a las apófisis espinosas desde la séptima vértebra cervical hasta las tres primeras vértebras dorsales, ¿sí? Séptima cervical, tres primeras dorsales. Desde aquí se origina. Para luego dirigirse hacia la cara externa de las cuatro primeras costillas, ¿sí? Termina en la cara externa de las cuatro primeras costillas. Este es el serrato menor posterior superior, ¿ya? A continuación tenemos a este otro, que es el serrato menor posterior inferior, ¿no? Este de aquí. Acá también. El serrato menor posterior inferior. Entonces también es cuadrilátero, es muy similar al anterior. Este se va a insertar hacia adentro, hacia la línea media, por una delgada lámina tendinosa sobre las apófisis espinosas de las dos últimas vértebras dorsales y también de las tres primeras vértebras lumbares, ¿ya? Para luego dirigirse hacia arriba y hacia afuera y termina sobre la cara externa de las cuatro últimas costillas, ¿sí? Cara externa de las cuatro últimas costillas. Entonces ahí tenemos al serrato menor posterior superior y al serrato menor posterior inferior. La acción que van a tener estos músculos, los músculos serratos, ¿sí? Van a tener una acción de elevar las primeras costillas, como se insertan sobre la cara externa de las cuatro primeras costillas, pueden elevar las primeras costillas y por lo tanto actúan como un músculo inspirador. Y el serrato menor posterior inferior, también hace que desciendan las cuatro últimas costillas, ¿no? Abate o desciende las últimas costillas, por lo tanto puede considerarse como un músculo expirador, ¿no? Este como inspirador y este como expirador. ¿Bien? Espérenme un minutito, por favor, jóvenes. Entonces, con eso hemos visto el plano de los serratos. Vamos con el siguiente plano. Un minutito que no está reconociendo mi pulso. Ahora sí. En el plano del romboides, tenemos en este plano del romboides al músculo romboides, aunque algunos distinguen dos tipos de fascículos, ¿no? Romboides mayor, romboides menor, y algunos lo llaman simplemente como un solo músculo, el romboides. Bueno, vamos a explicar esto. Este músculo romboides es un músculo que es aplanado, es cuadrilátero. Se va a encontrar por encima, es decir, superficialmente al músculo serrato menor posterior superior, ¿ya? Entonces se encuentra por encima de o cubriendo a ¿sí? Entonces este músculo va a presentar inserciones hacia la parte media, hacia adentro, por fibras tendinosas cortas que se van a fijar en las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y luego alcanza las cuatro primeras vértebras dorsales. Entonces es similar al serrato menor posterior superior, las mismas inserciones, ¿no? En la parte media, ¿ya?
Luego este se va a dirigir mediante fibras carnosas, se dirige hacia abajo y hacia afuera, para terminar en el borde espinal o borde interno de la escápula o del omóplato. Este es el omóplato. Este va a ser su borde espinal o borde interno, ¿ya? Entonces terminan sobre este borde espinal o borde interno de la escápula. Las fibras superiores se van a dirigir o se van a insertar directamente en este borde desde el ángulo superior hasta la espina del omóplato. Justamente a este fascículo se va a denominar como romboides menor, ¿sí? A este, que se encuentra en la parte superior. El resto del músculo romboides romboides mayor, se va a insertar en la porción infraespinosa, ¿ya? O sea, acá tenemos a la escápula. Esto que ustedes ven acá es la espina de la escápula. Este es el borde interno o espinal. Este es el borde supraespinoso, o sea, porque está por encima de la espina, ¿no? Por encima de la espina, y esto está por debajo de la espina. Toda la porción del músculo que se inserta por debajo de la espina, en este borde interno, se llama romboides mayor. Y todo lo que está por encima de la espina, incluso alcanzando el ángulo superior de la escápula, es el romboides menor, ¿sí? Romboides menor, romboides mayor, ¿ya? Cubriendo a el músculo serrato menor postero superior, ¿no? Nuevamente acá tenemos, aquí está justamente la mejor descripción, aquí está la espina de la escápula, este es el borde interno de la escápula, el fascículo que se inserta por encima de la escápula es el romboides menor y por debajo de la espina de la escápula se inserta en su borde interno el romboides mayor, ¿ya? Entonces nuevamente acá, desde la séptima vértebra cervical hasta las 4 primeras vértebras dorsales, ¿no? La inserción es similar a la del serrato menor postero superior a este nivel, a nivel de la columna vertebral. Finalmente, vamos a tener al músculo dorsal ancho, o llamado también latísimo del dorso, ¿no? Este músculo latísimo del dorso, músculo dorsal ancho, es un músculo, como su nombre lo indica, ancho, ¿sí? Es un músculo bastante ancho, es aplanado, cubre toda la parte inferior del dorso y se extiende desde la región lumbar hasta el húmero. ¿Cuáles van a ser las inserciones de este? Este va a presentar una lámina tendinosa, es una membrana tendinosa que se fija en las apófisis espinosas de las 6 últimas vértebras dorsales, ¿sí? Apófisis espinosas de las 6 últimas vértebras dorsales. En las apófisis espinosas de las 5 vértebras lumbares, como también en la cresta sacra media, que representa las apófisis espinosas de las vértebras sacras, ¿ya? También se va a insertar en el tercio posterior de la cresta ilíaca. Esto es la cresta ilíaca, este es el tercio posterior. Se fija en el tercio posterior de esta cresta ilíaca, ¿sí? Desde esta inserción, este músculo finalmente va a converger todas las fibras, ¿no? Son bastante ancho, pero finalmente todas las fibras convergen y forman un solo tendón, ¿sí? Un poco alargado el tendón, ¿no? Sin embargo, es mucho más corto que el resto de la masa muscular. Este tendón luego se va a dirigir hacia el húmero, ¿ya? Se dirige al húmero y resulta que en el húmero, usted lo vamos a ver luego, en el húmero, se va a presentar un canal al cual llamamos la corredera bicipital. Esa corredera bicipital presenta un labio anterior, un labio posterior y presenta un fondo, ¿no? En la parte media, fondo. Justamente en el fondo de la corredera bicipital, ahí se inserta este músculo. El músculo dorsal ancho entonces finalmente alcanza al fondo de la corredera bicipital, que es un canal presente en el húmero, ¿ya? Termina ahí. Este músculo, ¿cuál será su acción? Este músculo es aductor, aproximador, aductor, como también rotador interno del brazo. Hace la rotación interna y la aproximación del brazo. Cuando va a tomar su punto fijo a nivel del brazo, que también puede ser, este va a elevar el tronco, ¿no? Hace la elevación del tronco, ¿sí? Como también la elevación de las 4 últimas costillas, porque va a presentar un fascículo que atraviesa también por el ángulo inferior de este hueso. Estamos viendo de la escápula, ¿no? Atraviesa el ángulo inferior de la escápula y se fija también en la cara externa de las 4 últimas costillas, por lo que puede también elevar estas 4 últimas costillas y elevar el tronco, ¿ya? Ese es el músculo dorsal ancho,
¿no? Aquí está el dorsal ancho, ¿sí? También se describe, ¿sí? Junto con este grupo superficial, también se lo ha descrito al trapecio. Aunque si ustedes recuerdan, hemos visto al trapecio en los músculos del dorso o región posterior del cuello también, ¿no? Entonces ya lo hemos mencionado al trapecio, ustedes ya lo conocen, saben que es un músculo ancho, triangular, aplanado. Este va a presentar su origen a nivel de la protuberancia occipital externa, la línea nucal, línea nucal superior, ¿no es cierto? Luego este se va a fijar en las apófisis espinosas de las 7 vértebras cervicales hasta inclusive llegar a las 10 primeras vértebras dorsales, ¿no? Y luego se termina a nivel de la cintura escapular. Vale decir que se inserta en el acromión, en la espina de la escápula, como también en la clavícula, ¿no? En el tercio externo de su cara superior. Entonces, en fin, este músculo trapecio también se describe junto con el dorsal ancho en este plano superficial, ¿ya? Aquí está el trapecio, aquí está el dorsal ancho, ¿sí? Bien, entonces, con eso hemos terminado todos esos planos de ese grupo posterior. Ahora tenemos el otro grupo. En el grupo medio vamos a encontrar a los intertransversos y al músculo cuadrado lumbar, ¿ya? Entonces vamos con el grupo medio. Como les decía, este grupo medio se encuentra a la altura de las apófisis transversas de las vértebras, ¿no? Entonces están los intertransversos, ¿ya? Estos son los intertransversos. Estos músculos intertransversos tienen la característica, ¿no? De que obviamente se van a extender entre dos apófisis transversas vecinas, ¿no? Ahí están las apófisis transversas, ¿sí? Entre dos apófisis transversas vecinas. Ahí se insertan estos músculos. Aquí lo vemos, ¿no? Entonces a ese nivel. Intertransversos. Se encuentran en la región lumbar, ¿ya? Cada intertransverso va a estar formado por dos fascículos, un fascículo externo y otro fascículo interno. El fascículo externo se va a extender entre dos apófisis costiformes vecinas o transversas vecinas. Representa un músculo intercostal. El fascículo interno une los tubérculos accesorios de dos vértebras lumbares vecinas y representa por sí mismo el verdadero músculo intertransverso. Finalmente tenemos los dos fascículos que comprenden a este músculo intertransverso. No hay nada más que mencionar que está ocupando el espacio que está entre las apófisis transversas presente en la región lumbar. ¿Ya? Ahora, vamos a tener al músculo cuadrado lumbar. Este de acá. Este es el músculo cuadrado lumbar, como su nombre indica, tiene forma cuadrilátera, ¿ya? Este músculo que es cuadrilátero, este se va a insertar por su borde superior, donde va a presentar distintos fascículos, como ser fascículo iliocostal, iliotransverso, costotransverso. Finalmente, debemos indicar que este músculo se inserta mediante fibras tendinosas a nivel de del borde inferior de esta última costilla. Estamos hablando de la duodécima costilla, ¿sí? Entonces nace de este borde inferior de la duodécima costilla. Desciende en el espesor de esta capa muscular, que también va a presentar fascículos que se dirigen hacia las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Luego, toda esta fibra carnosa, que es de forma cuadrilátera, ¿sí? Va a tener una dirección oblicua, así, un poco hacia abajo, lateralmente, y se va a insertar mediante pequeños fascículos tendinosos, primero en las apófisis transversas de las vértebras, como también va a alcanzar hasta lo que es la cresta ilíaca, ¿no? Como podemos ver acá. Entonces finalmente alcanza hasta la cresta ilíaca, se fijan las apófisis transversas y viene desde el borde inferior de la duodécima costilla. Este es el músculo cuadrado lumbar. ¿Cuál será la acción de este músculo cuadrado lumbar? Inclina la columna lumbar hacia su mismo lado. Baja también la duodécima costilla. ¿Sí? Bien. Nuevamente aquí, este es el músculo cuadrado lumbar. Y podemos ver también al cuadrado lumbar a este nivel. Sobre este músculo cuadrado lumbar justamente se va a apoyar los riñones, ¿sí? Aquí está el cuadrado lumbar, por aquí está el psoas. Estos músculos van a comprender también la pared posterior de la cavidad abdominal, ¿sí?
relacionado con los riñones. Sobre este músculo cuadrado lumbar se apoyan los riñones. Importante relación que presenta. Vamos ahora con el grupo anterior. Entonces, colocados por delante de los anteriores, de los que hemos hablado hace un momento, delante de esos, tenemos a este músculo, que es el psoas ilíaco, ¿sí? Psoas ilíaco, está conformado por dos partes, el psoas y el ilíaco. Tenemos aquí al psoas. Este músculo psoas, ¿sí? Es un músculo grueso, es fusiforme. Este se va a insertar mediante una porción principal en fascículos tendinosos que se fijan a nivel de los discos intervertebrales. Aquí están estos discos intervertebrales. Ahí está el psoas, nuevamente. En los discos intervertebrales, ahí está, que están uniendo a las vértebras lumbares. ¿Sí? Sobre estos discos intervertebrales, entonces, desde la duodécima vértebra dorsal hasta la quinta vértebra lumbar. ¿Ya? También se va a insertar en la parte lateral o cara lateral, ¿sí?, de los cuerpos vertebrales, ¿no? Desde la duodécima dorsal también hasta la quinta vértebra lumbar. ¿Sí? Bueno, después de esta inserción, este músculo psoas va a estar cubierta por otra porción que es accesoria, a la cual llamamos como músculo psoas menor, ¿ya? Entonces, este músculo es inconstante, el psoas menor. Cuando este existe, este pasa por la cara anterior del psoas, ¿sí? Considerada como su porción accesoria del psoas. En este caso le vamos a llamar psoas mayor y a este psoas menor, ¿sí? El músculo psoas menor es un músculo inconstante, delgado, que se va a extender o se va a encontrar por delante del psoas y se va a insertar, primero, a nivel del cuerpo de la duodécima vértebra dorsal, cara lateral de este, cuerpo de la duodécima vértebra dorsal, para luego alcanzar hasta la eminencia iliopectínea. Se inserta hacia abajo en la eminencia iliopectínea. Su relación es muy importante porque pasa por delante del psoas, ¿no? Pero ahora, volvemos con el psoas. Este que ha tenido su inserción a nivel de estos cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, finalmente este músculo desciende, se dirige hacia afuera y hacia abajo, ¿ya? Este músculo finalmente va a terminar, su inserción va a alcanzar finalmente, uniéndose con este otro, que es el músculo ilíaco. Se unen los dos, para luego insertarse ambos mediante un solo tendón en el trocánter menor. El trocánter menor es un tubérculo propio del fémur. Entonces terminan en el trocánter menor. Terminan juntos, aunque los fascículos, los tendones son independientes. No se unen los tendones, ¿ya? O sea, no se convierte en un solo tendón. Jóvenes, alguien está con micrófono. Están ambos en el trocánter menor, ¿ya? Eso es, por favor, lo que quiero aclararles. Ahora, tenemos el ilíaco. Este es el ilíaco. Este es el músculo ilíaco. Aquí lo tenemos igual al ilíaco. Este es el psoas menor, ya hemos descrito, desde la duodécima vértebra dorsal hasta la eminencia iliopectínea. Aquí está el psoas, ¿no? Cuerpos desde la duodécima dorsal hasta las 5 vértebras lumbares, ¿no? Y discos intervertebrales también, ¿no? Ahora, el ilíaco. Este es el músculo ilíaco. El músculo ilíaco, como su nombre lo indica, este músculo ocupa toda la fosa ilíaca interna. Todo esto es la fosa ilíaca interna de este hueso, del hueso ilíaco. Ocupa la fosa ilíaca interna, ¿sí? Excepto en su parte anteroinferior suprayacente a la eminencia iliopectínea. También nace del contorno de la fosa ilíaca. Es decir, de esta cresta ilíaca, esta va a presentar una cresta, un labio interno, un intersticio y un labio externo. Entonces también se adhiere sobre este labio interno de la cresta ilíaca, ¿sí? Ocupando toda la fosa ilíaca interna, como habíamos mencionado. Bueno, finalmente,
Este músculo que es ancho tiene forma de abanico, desciende y junto, o sea, al lado, ¿no?, de este tendón del psoas, ambos van a insertarse a nivel del trocánter menor, que es propio del fémur. ¿Cuál será la acción de este músculo psoas ilíaco? Estos le van a imprimir un movimiento al miembro inferior, al muslo, de rotación externa, rotación hacia afuera, ¿ya? Y si tomara su punto fijo a nivel del fémur, va a ayudar a la flexión del tronco. Se flexiona el tronco y le va a comunicar un movimiento de rotación que lleva a su cara anterior hacia el lado opuesto. La rotación externa principalmente va a ser la acción también de este músculo psoas ilíaco, ¿sí? Entonces aquí tenemos al psoas, al ilíaco, este es el psoas menor, acá nuevamente el psoas menor, este es el psoas y este es el ilíaco. Ahí está. Su inserción en el trocánter menor, ¿no? La relación del psoas, que por delante va a pasar el psoas menor, que es un músculo inconstante, como habíamos mencionado. Bien. Vamos a hablar ahora de los intercostales. Vamos a ver el grupo intercostal. En este grupo intercostal vamos a describir a los siguientes, ¿no? 3 hemos mencionado: intercostal externo, el intercostal interno y el intercostal medio, ¿sí? Entonces vamos a hablar de este músculo en intercostal externo. Obviamente intercostal externo, como su nombre lo indica. Este músculo está formado por fascículos paralelos, son oblicuos, ¿sí? Son oblicuos sus fascículos y se van a dirigir estos fascículos hacia abajo y hacia adelante, ¿no? Es una forma de poder identificarlos. También, obviamente, estos son superficiales, están en la cara externa, porque se van a insertar sobre el labio externo, ¿sí? Ahí, labio externo que va a presentar el borde de la costilla. Lógicamente, en este caso, el borde inferior de la costilla suprayacente, el borde superior de la costilla subyacente, ¿no? Entonces, en ese labio externo correspondiente del borde de la costilla, se inserta, ¿ya? Se inicia este músculo, o estos fascículos se van a iniciar por detrás de la articulación costo-transversa, o sea, desde atrás viene, ¿no? A nivel de la articulación costo-transversa. Y se va a detener hacia adelante cuando esté en cercanías de la articulación condrocostal. Entonces, casi llegando a la articulación condrocostal, hasta ahí alcanza, ¿no? Ocupando ese espacio intercostal, ¿sí? Ahora, hay un fascículo que se distingue de este músculo intercostal externo, el músculo supracostal. Este músculo supracostal se va a encontrar justamente por detrás del intercostal externo, se extiende oblicuamente hacia abajo y hacia afuera, desde el vértice de una apófisis transversa, donde se va a insertar por un tendón corto, al borde superior y cara externa de la costilla subyacente. Este músculo supracostal, entonces, bueno, es un fascículo que digamos que se diferencia, pero pertenece a este músculo intercostal externo, donde se presenta obviamente hacia atrás, ¿no? A nivel de la apófisis transversa. Ahora, vamos con este otro, es el músculo intercostal interno. El músculo intercostal interno va a estar situado por dentro de este, ¿no? Por dentro. Ocupa también el espacio intercostal, lógicamente, las fibras van a ser también oblicuas, pero se van a dirigir hacia atrás y hacia abajo, ¿no? Al revés de lo que es el intercostal externo. Las fibras se dirigen hacia atrás y hacia abajo, ¿ya? Este se va a insertar, ¿dónde? A nivel del labio interno de ese canal subcostal, ¿no? Entonces, en el labio interno del canal subcostal, obviamente de las costillas, suprayacente, subyacente, ocupando el espacio intercostal, pero se fijan en el labio interno correspondiente a ese canal subcostal o al borde costal, ¿ya? También de este músculo intercostal interno hay un fascículo que se va a diferenciar. El fascículo que se diferencia es el músculo infracostal o subcostal. O sea, del externo era el supracostal, del interno es el infracostal o subcostal. Que van a ser simplemente los fascículos más posteriores de este músculo intercostal interno. Se van a extender desde la cara interna de una costilla a la cara interna de la costilla subyacente. O sea, simplemente los fascículos más posteriores, ¿ya?
Ahora, la extensión, ¿cuál será la extensión que tiene este músculo? ¿Sí? Se extiende desde el ángulo posterior, ¿se acuerdan? El ángulo posterior de las costillas, ¿no? Que está entre el extremo posterior y el cuerpo de la costilla, entonces va más o menos desde a la altura del ángulo posterior de las costillas hasta unos 5 o 6 centímetros más o menos del borde del esternón. Entonces, por fuera del borde del esternón, unos 5 o 6 centímetros. Hasta ahí alcanza, ocupando el espacio intercostal. Bien. El intercostal medio, este se va a situar por dentro del intercostal externo y ocupa solamente la parte del espacio intercostal comprendido entre la línea axilar media y el borde del esternón. ¿Ya? Entonces, ese solamente va a ocupar ese espacio que va a estar comprendido entre la línea axilar media y el borde del esternón. O sea, el espacio intercostal, pero a ese nivel, a esa altura. ¿Ya? La inserción superior se va a realizar por dentro de este músculo intercostal externo. Bueno, entonces ahí tenemos los tres músculos intercostales, ¿no? Los músculos intercostales, externo, medio o íntimo, y el intercostal interno. ¿Ya? Vamos con este otro. Estamos hablando del músculo triangular del esternón o transverso del esternón. Este es el único músculo del grupo profundo de esta pared anterolateral del tórax. Este es un músculo que va a presentar las siguientes inserciones, ¿no? Como podemos verlo ahí. Este presenta varios fascículos tendinosos, los cuales se van a fijar a nivel de la parte inferior de la cara posterior del esternón, tanto en el cuerpo del esternón como en el apéndice xifoides, ¿sí? Ahí está, apéndice xifoides y cuerpo del esternón, cara posterior, ¿no? De este. Ya, obviamente en su parte inferior. Pero. Luego, este mediante sus fibras musculares se dirigen hacia afuera y hacia arriba, algunas y otras lateralmente, ¿no? Para luego terminar a nivel de la cara posterior, ¿sí? Cara posterior, de los cartílagos costales, ¿sí? ¿De cuáles cartílagos costales? Estamos hablando desde arriba, viene desde el tercero, cuarto, quinto y sexto cartílagos costales, ¿sí? Entonces termina en la cara posterior de estos cartílagos costales y viene desde la cara posterior del cuerpo, parte inferior del cuerpo, como también del apéndice xifoides del esternón, ¿ya? Ahora, acá es importante también mencionar la acción de los músculos intercostales, eso me olvidaba. Los músculos intercostales van a tener la siguiente acción, ¿sí? Estos van a presentar un movimiento generan cierto movimiento relacionado también con la inspiración y la expiración, ¿no? El músculo triangular del esternón o transverso del esternón. Este hace descender los cartílagos costales. Este hace que desciendan los cartílagos costales, ¿sí? La función, sin embargo, tanto de los intercostales como del transverso del esternón es una función más intrínseca y no es una función, no es una acción realmente evidente, ¿no? Como el resto de los músculos, ¿ya? Entonces, bueno, ahora vamos a ver algunas fotitos donde vamos a identificar a estos músculos, ¿sí? ¿Cuál es este? El trapecio, ¿no? Ahí está el trapecio, ¿sí? Aquí, bueno, tenemos músculos ya del miembro superior, esto lo vamos a ver después, ¿sí? Ahora, tenemos este es el músculo pectoral mayor, ¿ya? Vamos a describir, sin embargo, ahora, aunque esto se los ve con miembro superior, pero vamos a aprovechar que es por la relación que tiene con el tórax, de hablar de este músculo pectoral mayor, el pectoral menor y el subclavio, ¿ya? Entonces, nos vamos a referir a este músculo pectoral mayor. Este músculo pectoral mayor se va a insertar a nivel del tercio interno del borde anterior de la clavícula, ¿ya? Como también se va a fijar a nivel de la cara anterior del esternón, cerca a su borde lateral, y va a alcanzar los cartílagos costales y la cara externa de las costillas desde la primera hasta la séptima costilla.
para luego terminar en el borde anterior de la corredera bicipital, o labio anterior, mejor dicho, ¿no? Labio anterior o labio externo, también se lo llama, labio anterior o labio externo, de la corredera bicipital propia del húmero, ¿sí? Entonces, este es el pectoral mayor, ¿ya? Ahora tenemos aquí otra fotito, aquí estamos viendo al transverso triangular del esternón, ¿no? Aquí tenemos a los intercostales, obviamente el intercostal interno, ¿sí? Ocupando el espacio intercostal. Acá tenemos a la masa común, sabemos que de la masa común se desprende el ilio costal, ¿sí? El ilio costal, y también tenemos al longísimo del dorso o dorsal largo, ¿no? El dorsal largo, y aquí el ilio costal o sacrolumbar, ¿sí? Que se desprenden de la masa común, a ambos lados, ¿no? Dorsal largo, ilio costal. Por acá, este es el músculo dorsal ancho. Aquí está, todo esto es el dorsal ancho. Llega hasta el fondo de la corredera bicipital, ¿no? Todo esto. ¿Ya? Ahí. Aquí tenemos el grupo anterior. Este es el ilíaco, este es el psoas. Psoas, ilíaco. Y vean ese tendoncito aquí blanquito, delgadito. ¿Cuál es este? Este es el psoas menor. ¿Sí? Desciende por delante del psoas. Este es el cuadrado lumbar. Aquí justamente el cuadrado lumbar. ¿Ya? Y acá tenemos pectoral mayor, pectoral menor, ¿ya? E inclusive se ve este que es el subclavio. Ahora, vamos a hablar de este. El pectoral menor, ¿cuáles son las inserciones? Se inserta en la cara externa de la tercera, cuarta y quinta costillas, ¿ya? Este es el músculo 345, o al menos así yo lo llamo para no olvidarme. Cara externa de la tercera, cuarta y quinta costillas, para luego terminar en la apófisis coracoides propia de la escápula, ¿ya? Entonces aquí está el pectoral menor. Y este es el músculo subclavio. Como su nombre lo indica, este músculo subclavio ocupa todo ese canal que tiene la clavícula en su cara inferior, el canal del subclavio, ¿sí? Por eso es subclavio, o sea, está debajo de la clavícula, ¿sí? Cara inferior entonces de la clavícula ocupando ese canal del subclavio para luego terminar a nivel del manubrio del esternón y también en proximidad del primer cartílago costal. Este es el subclavio, pectoral menor, pectoral mayor, ¿sí? Aquí tenemos nuevamente, ¿no? Este es el trapecio, ahí está el trapecio, este es el dorsal ancho, y aquí levantando a este trapecio vamos a encontrar al romboides, este es el romboides el mayor, y por acá el menor, ¿sí? Listo, vamos a ver, tengo también otras fotitos acá, aquí, pues vamos a hacer también aquí otro repaso. Tenemos, a ver qué músculo es, el trapecio, ¿no es cierto? Este es el trapecio, el pectoral mayor, aquí tenemos al transverso triangular del esternón, los intercostales, en este caso el intercostal interno, ¿sí? También tenemos a la masa común de los músculos espinales, el dorsal largo, el ilio costal, el dorsal ancho, ¿sí? Este es el serrato, que bueno, se lo estudia con músculos del miembro superior, ¿ya? El serrato anterior o serrato mayor, ¿ya? Psoas, ilíaco, cuadrado lumbar. El psoas menor aquí, delgadito, ¿no? Pectoral mayor, pectoral menor, subclavio, ¿sí? El trapecio, el dorsal ancho, el romboides mayor, romboides menor.